Hoy, 25 de julio, celebramos al apóstol Santiago, patrono de España. Aquí en España se celebra como solemnidad. Permitidme en este día una reflexión sobre nuestra identidad apostólica. Jesús fundó la Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, teniendo a los apóstoles como columnas de la Iglesia. Esta imagen de decir que los apóstoles son columnas de la Iglesia, las columnas suelen ser consistentes, suelen ser fuertes, suelen ser de piedra. De hecho, a Pedro le llama, tú eres piedra, tú eres roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los apóstoles, esta es una pregunta, ¿no? Los apóstoles eran íntegros, eran fuertes o más bien eran débiles. Lo cierto es que sabemos que de los 12 apóstoles que Jesús eligió, uno de ellos le traicionó. De 12, uno, que no es una proporción pequeña, es un 8%. Y los otros 11 requirieron mucha purificación, mucha escuela apostólica por parte de Jesús para irles corrigiendo al mismo Pedro. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y el Evangelio que se proclama en este día, en el día de Santiago, también en él se ve pues, una corrección muy grande, ¿no?, hacia esos apóstoles, Santiago y Juan, que pretendían sentarse en los primeros puestos, a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Y Jesús tiene que purificarles esa manera de ver las cosas. Entonces la pregunta ahí sigue presente. Los fundamentos sobre los que Jesús construyó la Iglesia, ¿eran firmes o eran demasiado débiles? No se le puede quizás decir a Jesús que se equivocó con la elección, que tenía que haber elegido a hombres más puros, más íntegros, más santos. Y lo cierto es que la Iglesia rechazó como una tentación, como una herejía incluso, la pretensión de que la Iglesia de Dios fuese la Iglesia de los puros. En el siglo III existió un hereje llamado Novaciano, y el novacianismo pues, era una herejía que pretendía decir que la Iglesia únicamente podía ser de los puros, y si alguien caía en el pecado, ya no podía ser reincorporado. Novaciano llegó a ser un antipapa en el siglo III, fijaros bien, y la Iglesia reaccionó frente a esa herejía diciendo no. El Señor eligió a apóstoles que, aunque les pidió que fuesen columna, roca, sin embargo, eran de barro. La doble condición de ser de barro y ser roca convivía en ellos. Entonces vamos a la segunda lectura que se proclama en el día de hoy, que es segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y vemos un pasaje maravilloso. Dice: hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. O sea que, qué diferencia, ¿no? Decir columnas de la Iglesia, ser roca, y decir que somos vasijas de barro. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? Bueno, pues es importante entender que esa doble realidad, los dos aspectos de esa realidad, por muy antagónicos que parezcan, están aconteciendo al mismo tiempo en el seno de la Iglesia. Y además da una explicación del por qué. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Para que quede claro que si somos algo, si somos roca, si somos fundamento, no es por nuestros propios méritos, cualidades, no, es por gracia de Dios. Y el Señor lleva adelante su Iglesia haciendo un gran milagro, el milagro de sostenerla en su debilidad. Dios no ha querido hacer su Iglesia o completar su Iglesia con personas fuertes, seguras de sí mismas, impecables. No, no lo ha hecho así. Fijaros más bien cómo lo ha hecho. Estamos atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, llevando siempre y en todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Es una expresión la que nos comparte el apóstol San Pablo, en la que dice: Dios ha tenido una providencia, la Iglesia es un milagro.
La Iglesia es un milagro porque está sostenida por Jesucristo y Él le permite ser roca firme sobre la que se construye la Iglesia. Dios nos permite ser roca, ser fundamento, ser columnas. Esos son los apóstoles. Y estamos llamados nosotros también a participar de esa apostolicidad de la Iglesia, al mismo tiempo que tenemos plena conciencia de nuestra debilidad, que es lo que el Señor le enseña a Santiago. Dice, ¿quieres ser fundamento? ¿Quieres sentarte a mi derecha? Pues ahora ve y sirve, sé el último, vete hasta el fin de la tierra, vete al finisterre, y allí proclama el Evangelio, y sé el primero en derramar tu sangre, como lo fue Santiago, el primer mártir entre los apóstoles. Sé el primero en servir, sé el primero en entregarte y en olvidarte de ti mismo, y entonces serás fundamento y roca de la Iglesia.